veníamos diciendo, ¿no? Que vamos a tener hoy una palabra que va a estar aclarando un poquito más el panorama que nosotros realmente no queremos ni mirarlo, ¿no? Para ese lado no queremos ver y negar esta realidad, no la cambia la realidad, ¿no? Por negarla. Y yo lo pensaba de esta manera. Es como que, viste, Ucrania está en guerra, ¿no? Imagínate que Ucrania negara la guerra en la cual está, ¿no? Negara a su enemigo Rusia, igual iban a llover las bombas. Y cuando se habla de nuestro adversario, del enemigo de nuestras almas, es una realidad a no negarla, porque igualmente su asedio, su azote es permanente y es a gran escala como lo individual también. Así que es importante que nosotros atendamos y entendamos también estas cuestiones. Tanto es esto así que está en la palabra calificadora, sí, que es la palabra de Dios. Es la palabra que nos da luz justamente para que nuestro pie no tropiece en piedra. En este caso, que no tropecemos con los infiernos. Que no se nos venga arriba toda esa caballería, todas esas cuestiones, sin nosotros tener los elementos necesarios para poder enfrentar y vencer. Porque la realidad mundana hoy del mundo donde nosotros vivimos todavía, pero ya viene Cristo y nos vamos, ¿no? Es que el mundo está bajo el maligno. Y esta es una cuestión que no es temática preferida para ninguno de nosotros, que no lo sea para vos tampoco, ¿no? Hay gente que no se parece que se le va la boca, ¿no? Hablando de todas estas cuestiones y como que fuera el centro de la atención, que no debe ser así. Pero sí, atenderlo y entenderlo es fundamentalmente importante. De hecho, Jesús, cuando iba a comenzar su vida ministerial aquí en la tierra, lo primero que hace es enfrentar a Satanás en el desierto de la tentación. ¿Se acuerdan de eso, no? Y cómo él justamente deja eso esgrimido, esculpido, expresado en un relato eterno, como ese relato bíblico, para que nosotros tengamos esa cualidad de conocer lo que él, siendo Dios pero hecho hombre, vino a conocerlo en carne propia y a vencerlo. Y eso nos habla de que él, el enemigo, es lo que es y todo lo que quiere hacer y pueda querer demostrar todos los colmillos y ser un devastador de naciones y de reinos y de la tierra entera, pero a ti no te llegará. Porque vos sos una persona mía, te dice el Señor. Él te compró a precio de sangre, éramos de él, del otro. Pero Jesús nos sacó de la esclavitud, del pecado, que era el derecho otorgado que nosotros le generamos al diablo. Y por eso éramos sus esclavos. Y por eso el mundo, porque es esclavo del pecado, es esclavo del enemigo espiritual. Y nosotros venimos de esos orígenes terribles de asedio devastador. Uno a veces dice, pero ¿cómo fue que sobreviví? En mi caso, apenas solo 16 años, porque a los 16 años, conocí a Cristo y Cristo vino y se dio a conocer. Y igualmente uno dice, pero ¿cuántas cosas habían ya pasado como agua debajo del puente, ¿no? En cuestiones mortecinas. Alguien me hablaba hoy y primero me manda un mensaje, ¿no? Un mensaje de texto, pero dada la gravedad de la situación, me manda en audio después. Y luego me termina llamando. Por una adolescente, y eso me hace acordar un poquito a mí, de 13 años nada más, y ya está pensando y planeando su muerte y su suicidio. Y uno dice, pero eso es por una mente enajenada, obviamente. Y uno mira los trasfondos de esa casa, de esa familia masónica, destruida la casa, el matrimonio, todo un montón de cuestiones, tanto una cosa que dice, pero no puede ser lo que estoy escuchando, y a vos te va a parecer lo mismo cuando lo escuches de mi boca. Cuando se me comentaba que la mamá, después de la separación matrimonial, no sé, como que ella hizo un clic y hoy no solo tiene a esta adolescente como hija, tiene otro hijo más y dice que la aborrece, la repudia, y le dice cualquier sarta de disparates a la chica.
que tiene solo 13 años y hoy en su depresión no hace más que dormir, dormir y dormir. Apenas si la logran obligar a ir al colegio. Luego llega a dormir 15 horas. Y hoy es una personita que está agobiada, que está oprimida. Por un ser que es lamentable, ¿no? Porque y ahora vamos a ver, si ves los orígenes de ese ser espiritual, el enemigo de nuestras almas, uno dice, pero ¿cómo pudo haber caído de tal manera y de tal altura? Eso te lo digo porque hoy nosotros estamos en una altura en Cristo Jesús enorme. Cuídate de no caer. Porque si ya estando así en el cielo el querubín protector, ahora vamos a leer eso, si querés puedes irlo buscando en el libro de Ezequiel, capítulo 28 y versículo 13 en adelante, uno dice, terrible y temeraria situación, ¿no? Estando él ahí donde estuvo tan alto, tan cerca de Dios y tanto se arruinó. Porque uno, y parece que ahí en el cielo también, ¿no? Hay libre albedrío. Vos haces lo que querés con tu vida. Y yo también. Y de esta gracia se puede caer. Uno puede doblemente ser tonto, ¿no? Porque volver a las garras donde antes estábamos presos es una tontera. Es una cuestión inaudita. Como pensar cómo este ser que había estado ahí tan cerca de Dios, déjame decirte, tan cerca como vos y yo hoy, porque los querubines, y este era uno de los querubines, son seres que están en la inmediatez de Dios. Está Dios y están los querubines ahí alrededor. Y bueno, y nosotros estamos tan en esa inmediatez también que a veces perdemos de vista los privilegios que tenemos. Y a veces enfocamos y dejamos que el foco de este mundo y de las tentaciones nos encandilen, nos aturdan y hagamos tonteras. Porque qué tonto que fue este. No puede ser con todo lo que él era que haya caído de tanta altura. De hecho, vamos a ver el panorama de la descripción de quién es hoy Satanás, el enemigo de nuestras almas. Reveladora palabra. Ezequiel 28 y versículo 13. Dice de él, Dios, estoy en la Nueva Versión Internacional. Estabas, le dice al diablo, Dios mismo le dice, estabas en Edén. No estaba en el Edén, en el huerto del Edén, en el jardín de Dios, sigue diciendo. Adornado estaba este ser con toda clase de piedras preciosas. Se parece a nosotros, mira, mucho más nosotros con la sangre de Cristo. Y pronto con las vestiduras de salvación puestas como ya la tenemos aunque no las vemos. Adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, onice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro. Mira lo que era. Especialmente preparados para ti el día en que fuiste creado. El diablo, el que hoy es diablo, fue y es una creación de Dios. No es un Dios, no, es una creación. Igual que nosotros. Dice el versículo 14, fuiste ungido querubín protector. Mira qué grado tenía. Era de los querubines, era el querubín protector. Porque su asilo dispuse, dice Dios. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Fuiste irreprochable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. ¡Wow! ¡Qué adorno, ¿no? Ornamental de Dios tenía este ser! ¿Cuántos privilegios? Es que eso habla del Dios que tenemos.
Eso habla de un Dios generoso, porque Él podría ser rico para Él mismo y nada más, y arreglate como puedas. O ni siquiera te creo, ni siquiera soy tu creador y vos sos mi criatura. No, eres un Dios tan ancho, tan rico y enriquecedor. Y esa mano generosa y abierta está, como acá en la tierra, ahí en el cielo desde siempre. Y uno dice otra vez, ¿no? ¿Cómo puede ser que este ser hubiera caído? Hasta que dice, en toda esa hermosura, hasta que se halló maldad en él. ¿Sabes que sin rascar mucho se halla maldad en nosotros? Hay maldad en nosotros. Porque no somos perfectos, no estamos en cuerpos glorificados, no estamos en el cielo todavía, así que cuídate de vos mismo, porque esa maldad cohabita en vos. La cuestión es no darle chance, es pelear contra la carne, los deseos de la carne, todo eso, y que vos puedas entonces guardarte para Dios. Bueno, este estaba así y tan alto y tan arriba y tan cerquita de Dios, y podemos decir, igual que nosotros fue probado. Dice, hasta que fue hallada maldad en él. O sea, como que me encanta Dios, ¿no? Cómo Él quiere probar y aprobar a los que están con Él. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Bueno, Cristo no se va a llevar a nadie que no sea probado y aprobado. Por eso es que es necesario que nuestra fe sea probada y es necesario que seas aprobado. Vas a pasar por mares y vientos. Vas a ver cuestiones que te van a despeinar, pero manténete fiel. Este no se mantuvo fiel. Y entonces, este ser, que leemos un poquito más, el versículo siguiente, el 16, y por lo que venía diciendo, bueno, que había sido hallado maldad en él, el versículo 16, en la segunda mitad, dice el Señor, por eso te expulsé del monte de Dios. A ti, querubín protector, dice, te eliminé de entre las piedras de fuego. Es excluyente la maldad. Podría haberse mantenido ahí, porque con tantos atavíos de Dios, con tanto revestimiento de Dios, y me refiero a todo eso tan hermoso que hoy nosotros tenemos, lo cual se llama Espíritu Santo, Él podría haberse guardado y estar todavía disfrutando ahí de Dios. Pero prefirió lo otro, lo cual le traería ruindad, destrucción y un cambio, diríamos, no solo de hegemonía, ya Dios no sería su Dios, sino de naturaleza. Se volvería un ser vehemente, violento, odioso y aborrecedor de todo. Cambiaría su semblante. Qué lindo es recordarnos a la inversa, ¿no? Lo horrible que éramos nosotros antes, todo eso espantoso, y ahora el Señor nos regenera día a día. De malos, por lo menos intentamos ser buenos. Aunque bueno, hay uno solo y ese es solo Dios. Ni yo pretendo haberlo alcanzado, decía el apóstol Pablo, pero prosigo hacia la meta. Siempre tratando que esa regeneración se muestre en nosotros, pero se degeneró, volvió para atrás. Que no te pase eso, porque vos estás muy más allá, avanzado de lo que te imaginas. Vos no te das cuenta porque vos perdés referencia en vos mismo, pero yo veo a algunos y en poquito tiempo digo, ¿cuánto está creciendo este hermano? ¿Cuánto está entendiendo mejor las cosas? Y si vamos al final del versículo 19, ahí en el versículo 19 donde estoy todavía, en Ezequiel 28, hablando de este enemigo aférrimo de nuestras almas, que hasta ahora y por ahora le dura esta limitada libertad operacional. Entonces, acá se habla el final. Ya vimos los orígenes, ya vimos lo que
lo que pasó que fue hallado en él maldad, y por esa maldad, miramos el versículo 19 ahora, en cuanto a su fin, y al final del versículo 19 dice: en cuanto a él, has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Ya está escrita la historia de él. El diablo ya tiene el fin finiquitado, determinado. Solo que va en una cuestión que se llama tiempo, la línea del tiempo. Y él sabe, no sé, sacar coordenadas, que le queda poco tiempo. Entonces, en toda su maldad y violencia, en ese cambio, en esa degeneración de naturaleza que te decía recién, se ha vuelto un ser aférrimo, destructivo, que si bien obviamente no es un Dios, ya lo vimos, en 2 momentos dijo que le pasa que era creación de Dios, pero era un querubín, un ser poderoso, con atributos mucho mayores que de la raza humana. Claro que el diablo fue degenerado en todos sus atributos también, pero no así tanto y en todos, al punto que hoy él tiene, y vamos ahora entonces explicativamente en todo esto que está siendo revelador, así lo creo, vamos a Isaías, al capítulo 14. Hoy no tenemos la pantalla, pero vos podés abrir tu celular o abrir tu Biblia, Isaías 14, y vamos al versículo 16. Ahí en el versículo 16 vamos a estar leyendo, vamos a leer la segunda mitad del versículo 16 de Isaías 14, y habla de su obra. Ya conocimos sus orígenes, su caída, y su fin ya está determinado. Va a ser espantoso, ruinoso. Su fin va a ser ruidoso también. Pero, entre tanto, leemos entonces acá en Isaías 14 y versículo 16, se nos habla, se nos relata un poco de la historia, diríamos, cotidiana y contemporánea de estos días, mientras todavía le dura esa permisidad de Dios operativa. Y quiero aclararte por qué Dios está permitiendo esto. ¿Por qué? Por lo mismo que le pasó al diablo en la cruz, al diablo en el cielo, que fue vencido en la cruz. Fue probado. ¿Y por qué hoy el diablo tiene esta permisividad de Dios? Dios está permitiendo este tiempo donde el mundo está bajo el maligno, porque Dios está probando nuestra humanidad. Está permitiéndole ver a las naciones, ¿sí?, los caminos a escoger. Por un lado, la resonancia maravillosa y gloriosa que cambió y marcó los tiempos de la venida de Jesucristo. Hoy estamos en el año que estamos después de Cristo. Eso marcó la historia, pero a la vez está el camino tenebroso de lo cotidiano, de la vida de todos, de la gran mayoría. Y en ese libre albedrío, la elección. Gracias a Dios que hoy, sí, hoy estás eligiendo por Cristo. En esa bifurcación de caminos, ¿no? Que por ahí o por allá. ¿A dónde y con quién? Bueno, con Cristo. Y este ser terrible, decíamos acá en Isaías capítulo 14, leemos desde el versículo 16 en la segunda mitad de su obra, y dice de él: este es el que sacudía a la tierra y hacía temblar a los reinos, el que dejaba el mundo hecho un desierto, el que arrasaba ciudades y nunca dejaba libre a sus presos. Primera cosa que está hablando es al unísono, el diablo está operante sobre toda la tierra. Lo primero que leíamos, ¿no? Hablando de él y su operativa en lo que es la tierra. También hablaba de las naciones, de los reinos.
El diablo tiene la capacidad no solamente global, de todo el mundo, de él no se escapa nadie, ni ricos ni pobres, ni grandes ni pequeños, pero tiene la capacidad global también de influenciar, abatir, y por qué no decirlo así, poner de rodillas naciones enteras. Tiene la capacidad de trastornar reinos y naciones. Es como un embudo, ¿no? Habla primero de la tierra, habla de los reinos. Dice también, Él es el que deja al mundo hecho un desierto, la pobreza, la miseria. ¿Por qué existe? Porque el que provoca la pobreza y la miseria es el mismo diablo. Dios creó al hombre y lo puso en un huerto paradisíaco, donde pasaban ríos, donde eran abundantes el oro y piedras preciosas, el huerto del Edén, Génesis. Pero inmediatamente la ofuscación, la furia del enemigo arruinando las vidas y las naciones. Hoy por hoy, por decirlo de alguna manera muy explicativa y significativa, donde existía geográficamente el huerto del Edén, hoy es un desierto. Y se sabe científicamente que el desierto avanza todos los años, no metros, sino kilómetros. Los desiertos se van comiendo la tierra productiva. Y esa es la miseria y la hambruna y la pobreza que arropa a muchas. Pero cuando se habla de desierto, entonces se habla de él como alguien que es el autor de la destrucción y que trae la ruindad y el hambre. Pero también el desierto está hablando de soledad. Dios es el que hace habitar en familia. Dios no te quiere solo. Dios quiere al hombre y quiere a la mujer para que estén juntos, para que puedan procrear. Pero ¿quién es el obrador del desierto? Satanás es el que destruye la familia y la compañía y pone a unos en guerra contra otros. No solo nación contra nación, como decíamos recién, superativa, global, continental y las naciones, sino familiar. Pero además en ese cuello embudo termina diciendo que Él es el que nunca deja libre a sus presos. Y uno dice, bueno, ¿y ahora quién nos va a poder ayudar? Porque frente a esa situación malcomunada, nosotros vivíamos como vivíamos y ya nos hastiaba la vida y ya no aguantamos la sofocante vida. Y por eso vino ese momento crucial, ese punto de inflexión permitido por Dios, de que nosotros en esa situación ahogante justamente pudiéramos levantar nuestra cabeza y buscar de Dios y dejarnos encontrar por Él. Y hoy ser rodeados por una gracia protectora y liberadora que opera mucho más allá de lo que a veces entendemos y creemos, porque nos terminamos acostumbrando a esto de Dios, a esta gracia, a este buen pasar, a esta protección. Hay gente que me decía en estos días, pero pastor, ¿cómo usted se anima, no? Por ejemplo, ¿no? Hoy día, en el día de hoy de la semana, yo me voy, luego de terminar los asuntos por acá, me voy a orar al Cerro Montevideo, a veces a las 10 de la noche. Y últimamente estoy yendo solo. Bueno, cuando pueda, algunos de los líderes irán conmigo. En esa parte del cerro, no sé, hace meses, porque me gusta orar bien contra la fortaleza, ni siquiera las luces de la calle prenden. Pero ¿sabés que nosotros vivimos rodeados de un escudo imbatible que se llama el escudo de la fe? Hoy hablamos de la esperanza, no cualquier esperanza, decíamos, pero este escudo, esta fe no es cualquier fe, es la fe que ha vencido al mundo. Es la fe en Jesucristo que venció al diablo en la cruz del Calvario. Dale un aplauso grande y decirle, Señor, gracias porque tú eres mi protección. Tú eres mi libertador del gran querubín que ha caído del cielo y que está determinada su ruindad y su final trágico. Y nosotros estamos en escena todavía, y el diablo está en escenario todavía, y no está como antes, está peor que nunca, está faltada él, mira, porque él sabe que le queda poco tiempo. Entonces,
es tal el ahogamiento en estos tiempos que si no fueran acortados estos tiempos, nadie siquiera podía ser salvo. Entonces algunos estarán pensando, y bueno, ¿dónde está la puerta de salida, pastor? Para nada, la puerta de salida, hablamos hoy un triste testimonio que estamos metidísimos en ayuno, en oración coordinada por esa jovencita que está con pensamientos de suicidio que hoy te comentaba. Pero para nada nosotros pensamos en la muerte como una opción. Esa no es salida, no es escape. Es realmente la muerte peor y más terrible. Primero, quedar eternamente separados de Dios. El mayor tormento del infierno no es el infierno mismo, es quedar lejos eternamente de Dios. Es perderse la salvación. Es no tener acceso ya. Además de la flama ardiente que nunca se apaga. O sea, no hay alivio. Es el empeoramiento más cruel. Pero la gente está tan hastiada a veces que dice, bueno, ¿será esa? No, no es esa manera. ¿De qué manera uno puede ser libre de un asedio de alguien mucho más poderoso que nosotros? Porque nosotros en nuestra pequeñez nada podemos contra ese querubín caído. No podemos hacer nada. Por eso tuvo que venir uno, no solo mayor que nosotros, tuvo que venir uno mayor que los cielos, por supuesto mucho mayor que el mismo diablo y Satanás. Tuvo que venir Jesucristo. Y tuvo que arrancarnos de la ciudadanía de los infiernos a precio no de plata ni de oro, sino de su sangre preciosa. Y ese que leíamos recién, que nunca deja libre a sus presos, Isaías 14, donde leíamos, tuvo que abrir sus garras y soltarnos por la sangre bendita de Jesús. Como así también, y de hecho lo dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11, fácil para que te lo acuerdes. Apocalipsis 12, versículo 11, ¿qué dice ahí? Hemos vencido por la sangre del Cordero. Dale el aplauso de grande, porque esa sangre del Cordero está en el dintel de tu vida. Así como estuvo en tipografía nada más, ¿no? La sangre simbólica del Cordero sacrificado. Así en Egipto, que lo pintaban con esa sangre, el dintel de las puertas, y todas las plagas, las 10 plagas que hubo por lo menos en ese tiempo, pasaban de largo. Y Dios guardó de la peor, la 10ª plaga, que era la plaga de la muerte. La muerte de los primogénitos. Qué contradictorio, ¿no? Fuimos salvados por la muerte del primogénito de Dios, el unigénito y primogénito entre muchos. Fuimos salvados por su sangre preciosa. Hemos vencido por la sangre del Cordero. ¿Gritamos amén? ¿Tenés un aplauso por esa sangre preciosa? Aleluya. Hermoso. Bendito. Y vamos a Ezequiel 28 ya para ir terminando, en esta victoria de retorno a Dios. Nosotros como humanidad que tenemos nuestros orígenes en Dios también, que también nos alejamos de Dios también, pero nosotros la diferencia es que tenemos retorno a Dios. No hay redención, no hay salvación para Satanás, pero nosotros sí, en Cristo Jesús tenemos el retorno a los brazos tiernos de nuestro Padre Celestial, para volver a su ciudadanía y ser libre de la potestad de Satanás y entrar en la potestad de Dios en Cristo Jesús. Y en Ezequiel 28, donde estábamos hoy, en el versículo 7 y 8, a ver qué dice. Versículos 7 y 8. Ezequiel 28. Y le dice así, la profecía bíblica, le dice así Dios a Satanás. Versículo 7. Y arropate y posicionate ahí porque está hablando de vos y de mí. Haré, le dice Dios al diablo, en su fin inminente, ¿no? Le dice, haré que vengan extranjeros contra ti. ¿Cuántos éramos extranjeros en las cosas de Dios? Totalmente, ¿no? Extranjeros además porque no pertenecemos a la ciudadanía, sí, de la patria, diríamos, escogida originalmente en exclusividad, al principio por lo menos, que es Israel. Si nosotros éramos
los demás, los de afuera, diríamos así, los incircuncisos, dice la Biblia, pero ahora, desde la extranjería hemos sido hechos también parte de la gran familia de Dios. Haré que vengan, uruguayos entonces diríamos así, que vengan extranjeros contra ti, le dice, los más feroces de las naciones. Mira cómo Dios nos ve, cómo Dios quiere que te pongas con las tinieblas. Dice, desenvainarán la espada contra tu hermosura y sabiduría y profanarán tu esplendor. Te hundirán en la fosa y sufrirás una muerte violenta, dice, así, dice, sufrirás, versículo 10, a manos de extranjeros, muerte de los incircuncisos, como éramos nosotros antes, ¿sí? Y ahora la victoria nos ha sido entregada en nuestra mano y en nuestra espada. ¿Cuántos gritan amén? Así que nosotros tenemos el doble convite, ¿no? El decir, qué bueno que Dios nos liberó. Éramos esclavos de alguien que nos soltaba. Por la sangre de Cristo, como escudo, Él nos rodea, nos protege y nos liberta, y andamos por donde andamos siempre guardados y protegidos por Dios. Pero no somos inoperantes en esta situación y en este caso, porque Dios nos lo ha entregado el diablo a nosotros. A nosotros que somos en este tiempo los que empuñamos la espada de Dios. Como dice Efesios 6, hablando de batalla espiritual, toda la armadura de Dios, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. O sea, Dios lo que quiere es que vos te arropes de victoria y te levantes en autoridad, porque tenés autoridad en mi nombre, te dice el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la señal primera de Marcos 16? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es lo primero que Dios quiere? Que te levantes a reprender los demonios. Hay gente que convive con ellos, se acostumbran. Están ahí y yo estoy acá. No. Donde hay luz no pueden haber tinieblas. Uno tiene que usurpar en el buen sentido, en forma arrolladora y violenta, en contra de las tinieblas. Como yo te digo, subo a orar contra principados y potestades. Wow, pastor, no se meta, ahí está realmente en las grandes ligas. No importa, porque en esto no hay nadie grande, el único grande es nuestro Dios. Y en el nombre de Jesucristo tenemos autoridad. Y el diablo va a seguir siendo diablo en la medida que se lo permitas. Pero todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Se lo dijo, perdonen la expresión, a un vulgar pescador llamado Pedro. Pero nosotros, más allá de nuestra medida de estatura, de autoconcepción de quienes nos creemos que somos, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Iglesia mía, te dice el Señor, es tiempo de que rujas. Es tiempo que levantes tu cabeza como el cachorro del león sobre la presa, porque el león es Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Es anecdótico decir que un cachorro del león, míralo, cachorrito, como vos y yo, somos tiernos, incapaces. El cachorro del león es el que levanta su cabeza sobre la presa. ¿Por qué? Porque la presa se la entregó su mamá león a su papá león. El diablo fue entregado, destruido a tus pies. Es tiempo de que levantes la cabeza, que recuperes tu casa, que recuperes tu familia, que recuperes tu salud, tu economía. Es tiempo de que reprendas, que tomes autoridad, porque si el diablo produce la ruindad, la pobreza, es tiempo que recojas en Dios sus promesas, pero que rujas en contra de todas las cosas que a veces te han arropado generacionalmente, porque el diablo trae maldiciones generacionales. Y venís de los que venís, tus antepasados, y repetís la historia hasta que la sangre de Cristo corta con toda maldición. Pero es de vos y de mí la cuestión de la victoria, si la creemos. Dale el aplauso grande y decirle gracias por esta palabra, Dios. Gracias porque está en mis manos. Que yo haga mi parte entonces.
El diablo va a hacer sus diabluras entre tanto tú y yo se lo permitamos. O entre tanto le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Y los lugares que el diablo haya ocupado es tiempo del desalojo. Que le venga el cedulón de desalojo. Que venga, sí, el cedulón del cielo. Porque donde un hijo y una hija de Dios como vos y yo, que calzamos estas botas de guerra, porque le creemos a la palabra, porque no nos anudamos, no dudamos, no tememos, no cuestionamos, no razonamos, solo creemos, cree solamente. Entonces ese tipo de gente vamos para adelante. No conocemos otra dirección, ni derecha ni izquierda y mucho menos para atrás. La armadura de Dios, que es la que se te fue dada, así como que de sobra por todos lados, ¿no? Como obviamente nos sobra, sí, solo pensar que la armadura de Dios es la que nosotros estamos vistiendo. Los historiadores dicen que es tipo, la armadura de Dios de Efesios 6 es tipo una armadura romana. Tiene cobertura solo para adelante, la espalda está al descubierto. ¿Sabes que si retrocedieres no agradarás a mi alma? Dice el Señor. Solo la protección está en el avanzar, avanzar y avanzar y seguir avanzando. Y no retroceder, y no torcerse ni a un lado ni al otro. Ir directamente hacia adelante. Así que no te detengas, iglesia mía, te dice el Señor. Porque, y termino con esto, dice Dios, mía es la venganza. Dios es que darle el ultimátum final al diablo, pero nos hace parte de lo que es de Él, nos comparte esto de la venganza. Ha puesto su armadura y su espada en nuestras manos para que de parte de Dios, cachorros de leones, tomemos venganza de aquel que nos asedió toda nuestra vida y hoy esclaviza a miles y millones de personas que esperan por los libertadores que somos de parte de Cristo. Dale el aplauso y rugí como león y levanta tu cabeza, cachorro de león. Cristo, el león de la tribu de Judá, está contigo. Cerra tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, bueno eres. Grande y macros son tus planes. Magnífica es tu gloria, Señor. Nos queda grande como tu armadura todo lo que hoy nos estás hablando en la cuestión de aquel que, Señor, era nuestro asedio permanente y éramos sus esclavos para siempre, a no ser que tú nos libertaras como gracias, Señor, nos libertaste. Pero ahora la historia no termina ahí, la historia empieza ahí. Señor, que esta iglesia, este pueblo, crea, Señor, a ti y a tus profetas, como el libro de Ezequiel, ese profeta, y sean prosperados por ir para adelante en una guerra que ya fue ganada, que es la manera operante de un pueblo que es además tu ejército, Señor. Tú eres Jehová de los ejércitos y tus ejércitos no conocen la derrota, ni negocian con el enemigo, destruyen. Así queremos destruir, Señor, familiarmente y globalmente toda obra del enemigo, porque tú apareciste para deshacer las obras del diablo y nosotros somos tu extensión, somos tus brazos, tus piernas y tu voz, Señor, y tu puño para empuñar tu espada. Somos tu cuerpo, Jesús. Gracias te damos. Gracias porque esto nos reviste de poder y sacude el polvo de la cobardía y el temor, porque el diablo ¿qué es? Sino un diablo derrotado. Y nosotros ¿qué somos? Sino vencedores, y más que vencedores, porque Apocalipsis nos dice, hemos vencido. Es un acto ya consumado. Hemos vencido por la sangre del Cordero. Y gritamos amén. Y dale el aplauso grandote al Rey de Reyes. Aleluya.
Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.